Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. ¿Okay? Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. Estamos comenzando un nuevo capítulo. La vez pasada estábamos terminando con el versículo 31. Estábamos diciendo en el versículo 31, Pablo anuncia, se establece la fe. Perdón, la fe establece la ley. ¿Sí? Esa era la parte de la semana pasada. ¿Ok? Y entonces comienza aquí a Pablo a hablar acerca de dos ejemplos que nos va a estar mostrando que son extremadamente grandes. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. ¿Sí? Entonces chequen y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Ok? Meni, ¿puedes leerlo, porfa? Con una voz bien recia. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Perfecto, Meni, muchas gracias. Y vamos a leer otra vez nada más el versículo 1 al versículo 3, porque eso es lo que nos vamos a concentrar hoy. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 de Romanos. Estaba diciéndoles, esta es la primera sección de esto. Quería que vieran el versículo 1 al versículo 8 porque es una sección grande. Y de hecho no termina en el versículo 8, todavía continúa y es realmente todo el capítulo del que está hablando esta sección, ¿no? Que nos menciona acerca de la justificación de Abraham y de David. Pero quiero que veamos primeramente el versículo 1 al versículo 3. Chequen lo que dice. Dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Es que es una sola pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse o de qué gloriarse, como dice la Reina Valera, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Entonces, estamos comenzando una nueva sección. Es un nuevo pensamiento que va a llegar a la cabeza de Pablo. ¿Sí? Y Pablo quiere que quedemos bien claros en este nuevo pensamiento. ¿Sí? No es una nueva sección en el sentido de, ok, ya terminamos con la parte de la justificación por fe, sino que estamos dentro de lo mismo, pero él quiere incorporar algo más dentro de esta idea de justificación por fe. ¿Sí? Entonces seguimos en este pensamiento. Existe una justificación que es por fe, pero esta nueva idea es una objeción. Y entonces, lo que va a estar respondiendo en el versículo 1 al versículo 3 es una objeción que está sucediendo en los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, particularmente aquellos que son judíos. ¿Sí? Primeramente, las personas que son de esta etnia, de estas personas que tenían la ley, estas personas que han crecido toda su vida con esta palabra de Dios, ¿sí? Pero que han tenido unas interpretaciones que son diferentes a las que está teniendo Pablo, ¿sí? Y por lo mismo, interpretaciones que son erróneas de la forma en la que está hablando Pablo. ¿Sí? Si nosotros vemos nuestro pasaje, chequen el pasaje, podemos ver que esta es la razón, porque menciona en dos ocasiones que ya se había dicho este mensaje de justificación por fe a través de toda la Escritura. Entonces, chequen, por ejemplo, lo que nos dice el capítulo 1. Chequen el capítulo 1, que menciona el inicio de la carta y como que queda claro desde esta sección, pero quiero que vean que no solamente está aquí. Chequen, lo dice de forma continua. Chequen el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ok? Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí viene lo que nos interesa. Que él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas. Lo está diciendo, la justificación por fe, el mensaje de Pablo que está mandando acerca de Jesucristo a todos los lugares, no es algo nuevo.
Es algo que ya existía dentro de toda la palabra. Vamos a esperarte mejor. Deme dos. Es que está llegando alguien aquí. Entonces, no te preocupes. Sí, no te preocupes. No. Ok. Eso estaba diciendo. Esta sección está hablando acerca de una objeción. Estamos en Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Y estamos hablando acerca de una objeción, particularmente de los judíos que tienen contra la justificación por fe. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Si tú piensas acerca de los judíos han tenido la palabra consigo desde que ellos nacieron, básicamente. Entonces, siempre han sido enseñados ellos acerca de las cosas que vienen dentro de la palabra de Dios. Te estoy hablando directamente a ti, pero no te preocupes. Y entonces es esta idea. Si ellos crecieron con una interpretación de la palabra de Dios, pero es una interpretación errónea, tienen que darse cuenta de ello. ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo a los judíos, principalmente, esto que yo estoy hablando, la justificación por fe, no es algo que es nuevo, es algo que ya existía. ¿Sí? Entonces podemos checar eso en dos lugares dentro de nuestra escritura. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Romanos 1, versículo 2, dice, Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, ya estaba dicho que Él iba a justificar por fe a través de toda la palabra. Todo el Antiguo Testamento estaba testificando acerca de Jesucristo. Estaba hablándonos acerca de la llegada del Hijo de Dios al mundo y estaba diciéndonos entonces cómo es que todo iba a suceder, esta salvación, a través de Él. Entonces fue testificada a través de los profetas en este segundo verso que estamos viendo nosotros del primer capítulo. ¿Sí? Pero ese no es el único. Y nosotros vamos al verso 21 del tercer capítulo. Chequen lo que dice el verso 21, que está justo antes de esta sección del capítulo 4. Verso 21 dice así. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, pero chequen la siguiente parte, confirmada por la ley y los profetas. Entonces está hablándonos de esta idea. La justificación por fe ya había sido anunciada. ¿Sí? Entonces no debemos nosotros de fallar en observar esta idea de que es extremadamente claro que Cristo ya había sido visto dentro de todo el Antiguo Testamento y ya había habido un testimonio acerca de él. Ahora chequen el final del capítulo 3, porque ese es nuestro contexto directo. Versículo 31. Chequen el versículo 31. Y seguimos en la misma idea, pero ahora se van a engrandecer. Chequen el versículo 31. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es esta idea. La ley está siendo llenada. No hay una contradicción entre la justificación por fe y la ley. No es como que esto es algo que está llegando nuevo y que la forma de salvación anterior era a través de la ley, ¿sí? Sino que esta idea de justificación por fe siempre ha sido la idea de Dios para salvar a todas las personas en todos los tiempos, en todos los lugares, en todo momento, ¿sí? Y entonces es bien padre que veamos esto. No es algo nuevo la salvación que es a través de la fe, ¿sí? Y no es el único lugar donde viene. Podemos llegar nosotros y seguir pensando en esto. Por ejemplo, chequen el versículo 29. El versículo 29 también nos lo confirma, aunque de una forma indirecta. En el versículo 29 dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, y porque Dios es uno, Él justificará en virtud de la fe a circuncisos y por medio de la fe a incircuncisos. ¿Ok? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo, si hay un solo Dios, hay un solo medio de salvación para todos los hombres, independientemente del lugar geográfico en el que estén. Todos llegan a través de la fe al mismo Dios. ¿Y eso qué implica para lo que estamos hablando nosotros? Implica que también, si hay un solo Dios, no solamente hay un medio de salvación para todos los hombres en todo lugar, sino también un medio de salvación para todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo. ¿Sí? Un solo Dios, un solo medio a través de toda la historia. Nunca ha cambiado esta forma de pensar. Y entonces, el Antiguo Testamento no solamente predice, no solamente profetiza acerca de Jesucristo, sino que también
está establecido en la misma forma de justificación, ¿sí? Está en la misma forma de justicia. Entonces, Pablo lo que va a hacer, entonces, para reafirmar este punto, es que él va a decir, quiero darles los ejemplos más grandes que ustedes tienen. Ustedes tienen de ejemplos a Abraham y a David, que son las figuras más relevantes dentro de toda la historia de Israel. Y quiero que vean que ellos dos fueron justificados y tuvieron promesas de parte de Dios, no por la forma en la que actuaron, sino por la forma en la que Dios actuó con ellos, ¿sí? Por el hecho de que Él les prometió algo y ellos, a través de la fe que tuvieron, ellos pudieron recibir estas promesas de parte de Dios. Es que ellos fueron vistos como justos y ellos recibieron y fueron bendecidos grandemente de parte de Dios, ¿sí? Entonces, para eso primeramente vamos a ver 3 divisiones que se encuentran en estos 3 versículos. Y están bien sencillas las divisiones, porque literalmente es cada uno de los versículos, ¿sí? Entonces, la primera división nos habla acerca del pensamiento de los judíos. La primera división nos habla acerca del pensamiento de los judíos. Es el primer versículo del capítulo 4. La segunda división nos habla de la jactancia o la gloria de las obras. Jactancia o gloria de las obras. Y la tercera división nos habla acerca de la Escritura, lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esas divisiones. Muy sinceramente no hay algo que las una tan claramente, más que el hecho de que es un argumento. Es un argumento. Comienza Pablo con un establecimiento de quién es el público. Comienza Pablo con esta idea de a quiénes estoy hablándoles, qué es lo que hay dentro de sus corazones. Después Pablo, en el segundo versículo, saca unas conclusiones que son erróneas, y en el tercer versículo saca unas conclusiones que son correctas. Entonces comienza con el público, comienza con una corrección, podríamos llamarla así, y termina con una afirmación, un clarificar la forma en la que está hablando, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es el primer punto? ¿Alguien lo notó? El pensamiento de los judíos. Ok, si checan, el versículo primero nos está hablando acerca de quién está hablando Pablo. ¿Cuáles son las personas a las cuales él se está dirigiendo? Chequen la forma en la que habla. Dice, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Plural. Está hablando acerca de un grupo de personas que incluye a Pablo, ¿sí? Se agranda. ¿Qué diremos entonces? Que halló a Abraham, nuestro padre. Entonces, ¿quién es este grupo plural del cual está hablando Pablo? Pablo está hablando acerca de los judíos que están hablando acerca de Abraham. Los judíos que tienen cosas que pueden decir acerca de Abraham, ¿sí? ¿Qué diremos acerca de nuestro padre? Y entonces podemos pensar al menos 3 cosas. ¿A quién se está refiriendo esto? Como un mensaje a quién se está refiriendo. Podemos pensar nosotros, es primeramente para los judíos, ¿sí? Es primeramente para los judíos, porque si nosotros pensamos acerca de esto, y quiero que lo tengan bien, bien claro, el mensaje de toda la palabra fue predicado primeramente a los judíos, ¿sí? El mensaje y todo lo que viene dentro de la Biblia, el Antiguo Testamento y aún dentro del Nuevo Testamento a través de Jesucristo, fue predicado primeramente a los judíos. Jesucristo, la forma en la que estuvo predicando en su ministerio terrenal, estuvo apuntando sí a varios gentiles, pero él estaba diciendo primeramente que iba a estar predicando dentro de toda Israel y que esa era su tarea. Y después de que él deja a sus apóstoles a cargo de la predicación, él les da un orden específico en Hechos capítulo 1. Y él les dice, básicamente el orden es este. Van a irse al norte, van a irse al sur, van a estar en el centro de Israel y luego van a ir a predicar a todo el resto de todas las naciones. ¿Sí? Ese es el orden principal. Entonces Pablo está consciente de esta idea. Estamos hablando de un mensaje que es primeramente dirigido a los judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una vieja naturaleza también que ahorita está penetrando en estos judíos, una vieja naturaleza como la que nosotros tenemos cuando ya somos conversos, pero que todavía queremos regresarnos a nuestras obras. Tú y yo, cuando ya llegamos a Jesucristo, aún así continuamos fallando. Y una de las principales formas en las que fallamos nosotros es en alzarnos a nosotros mismos. Y lo que estaban realizando estos judíos era que ellos, con esta naturaleza vieja que tenían, ellos estaban pensando,
yo tengo que tener también esta forma de alzarme por mi nación, tengo que tener esta forma de alzarme por las personas que estaban dentro de mi nación, por mis acciones, tengo que estar pensando en esto. Les voy a dar un ejemplo. En Gálatas podemos ver que incluso Pedro está fallando. Pedro está fallando por el rechazo que iba a recibir de otros judíos y tiene que ser corregido. Y Pablo va y corrige a Pedro, ¿sí? Entonces tenemos que ver nosotros. Un primer público son los judíos porque ellos tienen que ser corregidos acerca de su vieja naturaleza. Y por implicaciones también podemos ver nosotros cómo tenemos que ser corregidos nosotros, ¿sí? Pero les hablamos primeramente acerca de los judíos que estaban dentro de la iglesia. También nos está hablando acerca de los judíos que estaban afuera de la iglesia. Y también nos está diciendo esta parte. Si los judíos que están fuera de la iglesia no son creyentes, es porque ellos no han comprendido el mensaje de la palabra. Ya. No, espera. Ok, ahora sí. Entonces, judíos que están dentro de la iglesia tienen todavía malas interpretaciones por el hecho de que todavía están viviendo ellos y no siendo glorificados. Judíos fuera de la iglesia tienen malas interpretaciones porque la razón por la cual ellos están fuera de la iglesia es que no han comprendido las escrituras. No han comprendido que las escrituras están testificando acerca de Jesucristo. Entonces, si tú vas y hablas con judíos que están dentro aún de esta sociedad, no la sociedad del primer siglo, sino la sociedad del día de hoy, y tú les preguntas acerca, por ejemplo, de Isaías 53, y ellos te van a decir, Isaías 53 es un capítulo que habla acerca de la nación de Israel. Y no van a notar, Isaías 53 es uno de los mayores testimonios que tenemos dentro de toda la palabra acerca de Jesucristo y su muerte y su resurrección, ¿sí? No lo van a notar. ¿Por qué? Porque no están entendiendo las escrituras. Entonces, si checamos también, por ejemplo, 2 Corintios, en el capítulo 3, podemos ver que nos menciona que hay un velo que está cubriendo el entendimiento de las personas. Hay un velo que hace que sean ciegos estas personas y no pueden comprender lo que está diciendo las escrituras, ¿sí? Y están pensando entonces los judíos que están allá afuera, los judíos del primer siglo también, que están afuera de la iglesia, están pensando que el evangelio que nosotros predicamos contradice lo que está en el Antiguo Testamento. Y eso también tiene que ser corregido. Entonces hay un sentido en el cual Pablo está diciendo, yo quiero corregir la visión que tienen ustedes, judíos, para que ustedes se acerquen al evangelio, para que ustedes vengan y sean creyentes y sean salvos y vean que si Dios es uno, Dios ha estado lidiando de la misma forma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y de hecho podríamos incluso decir nosotros, ni siquiera deberíamos estar dividiéndonos, porque ambos nos están hablando acerca de un solo pacto de gracia que Dios tiene para con todos los hombres, porque todo se está basando en esta gracia. Aún la ley llega a través de la gracia de Dios que está acercándose a nosotros y está proveyéndonos con un conocimiento de parte de Él, ¿sí? Entonces todo esto nos está hablando acerca de la gracia de Dios para poder acercarse, para poder formar un camino de salvación para todas las personas en todos los tiempos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las razones que llevo hasta ahí? Porque no separé bien la segunda parte. Era primero judíos que son internos en la iglesia, segundo judíos que están externos a la iglesia, fuera de la iglesia, ¿sí? Tercero, tenemos también nosotros, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a personas que están viendo la forma de salvación como algo en lo que exaltarse, viendo la forma de salvación como algo en lo que jactarse, en lo que alzarse, ¿sí? Y chequen por qué vemos eso. Chequen el versículo, otra vez el versículo 1 y el versículo 2. Dice, ¿qué diremos entonces que halló nuestro Padre según la carne? Está hablando acerca de encontrar, ¿qué es lo que encontró Abraham a través de la carne? Podría ser la forma en la que podemos traducir. La carne haciendo referencia a las obras. Luego voy a profundizar en esto, pero está haciéndonos referencia a las obras. Y chequen el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, tiene de qué exaltarse. Si tú y yo estamos pensando, yo tuve algo que ver dentro de mi salvación, y la razón por la cual yo estoy aquí es porque yo soy bueno y porque yo me traje a mí mismo,
yo soy una de las personas a las que le está hablando Pablo. Porque Pablo está diciendo, si yo tuviese algo de qué jactarme, entonces tengo que darme cuenta que esa no es la forma de salvación que existe en este mundo. ¿Sí? Esa no es la forma en la que tenemos que hablar. Entonces utiliza este término que ya había utilizado en el capítulo 3 para hacer referencia a cómo es que las personas reaccionan gloriándose a sí mismos, jactándose a sí mismos, porque esas son las dos palabras que utilizamos, traducción Reina Valera, traducción Nueva Biblia de las Américas. Entonces tenemos que ver cualquier cosa cercana tiene que ser quitada de forma completa. Entonces chequen la forma en la que habla en el versículo 2. Dice, pero no para con Dios. ¿Ok? Abraham tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Y lo que está diciendo ahí Pablo es básicamente esta idea. Abraham podría decir, yo tengo acciones con las cuales puedo alzarme, pero nunca puede existir esto en relación a Dios. Porque delante de Dios ninguna persona puede jactarse de absolutamente nada, porque es la fuente de toda bondad, porque es el único que puede estarse alzando arriba de los demás. Y si ustedes checan la forma en la que habla el Antiguo Testamento acerca de esto, básicamente dice esto Dios en Isaías, mi gloria a otro no daré, porque solamente le pertenece a Dios. Él es el único que puede jactarse de algo de forma verdadera, algo que le pertenezca a Él. ¿Sí? Entonces, el tema de este capítulo, ¿cuál es? Lo vemos a través de este primer versículo. El tema de este capítulo completo se ve en este primer versículo. Y el tema es que solamente existe un pacto de gracia, solamente existe una forma de acercarse de Dios y formar esta relación y restauración, e independientemente de en qué dispensación es, dispensación haciendo referencia al Antiguo Testamento o dispensación Nuevo Testamento, ambas están hablándonos acerca del mismo camino para llegar a Dios. ¿Sí? Solamente es una diferente administración, una diferente forma de mostrarnos cómo es que hay que llegar a Dios. Y por supuesto, Nuevo Testamento, haciéndolo de una forma más completa, más rica, ¿sí? Para que podamos nosotros observar este camino. Pero no hay una división, no hay una forma en la cual podamos pensar nosotros antiguo y nuevo y ya, sino que tenemos que ver que ambos tienen un valor. ¿Sí? ¿Qué nos va a ayudar eso prácticamente? Nos va a ayudar a ver que tiene un valor tremendo el estar leyendo el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar a tener un interés completo en toda la Biblia. Nos va a ayudar a observar que Dios es un Dios que planea todo y ejecuta de forma perfecta desde el inicio, ¿sí? Y nunca tiene una falla en su plan, ¿sí? Y entonces está específicamente hablándonos de esta forma, ¿sí? Ahora, chequen esta idea también para nosotros que Entonces, somos... ¿cuál es el título? El título ya, perdóname, no lo dije. El título es Abraham justificado por la fe. Chequen Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. No vamos a leer todo, pero quiero que chequen unos versículos aquí. Para nosotros que somos gentiles hace referencia a que simplemente no somos judíos, ¿sí? Efesios 2, 11 al 22. ¿Ok? Ahí está. Ok. Todo este tema, todos estos versículos hablan acerca de eso. Pero vamos a leer el versículo 19 para que vean. Habla acerca de los gentiles y la forma en que los gentiles son incorporados a la familia de Dios. ¿Sí? Pero quiero que lo vean, para que veamos que no hay una separación. Chequen. Versículo 19 dice, así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Ya no lo son. Ustedes y yo dejamos de ser personas que son externas a la forma de Dios, sino que ahora somos nosotros, dice, sino que son con ciudadanos. ¿Qué implica con ciudadanos? Implica personas que están compartiendo la ciudadanía con alguien más, ¿sí? Con ciudadanos de los santos. ¿Qué implica santos? Aquí implica que ya existían unas personas que eran santas, que estaban separadas de parte de Dios, ¿sí? Y son de la familia de Dios, una familia que ya existía. Pues, ¿cuál es mi punto para nosotros ahí? Es gentiles nosotros, cuando llega esta parte de Jesucristo y en el Nuevo Testamento y comienzan a predicar los apóstoles a todas las naciones, lo que están haciendo no es que generan un inicio para la salvación de las personas, sino que ellos están incorporando a nuevas personas a la salvación. Nuevas personas, llámese gentiles.
nosotros. Entonces nosotros llegamos a unirnos a los santos del Antiguo Testamento. Nos unimos a la familia que ya existía desde el Antiguo Testamento y nos unimos a los ciudadanos que ya existían desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nosotros estamos siendo adheridos a esto. Chequen otra vez Romanos capítulo 11. Ahora Romanos 11. Y da la misma idea exactamente. Chequen Romanos 11. Y aquí nos da una imagen acerca de un árbol. Y entonces comienza a hablarnos acerca de cómo es que lo que sucede en este árbol a partir del versículo 11 y en adelante, está hablándonos acerca de cómo es que en este árbol existen unas ramas que ya formaban parte de él, pero existen otras que fueron injertadas, es la palabra que utiliza. Injertadas es esta idea. Eran extrañas al árbol, pero al momento en el cual son metidas dentro del árbol, comienzan a formar parte de este árbol. Esas ramas somos tú y yo, y ese árbol que ya estaba cimentado eran todos los santos que ya existían desde antes. Y entonces nos dice este pasaje, chequen el versículo 17, pero si algunas ramas fueron desgajadas, algunos que eran dentro de los que eran étnicamente parte de Israel, fueron sacados porque nunca fueron creyentes. Y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante en ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. ¿Sí? Entonces, esto es un mensaje para nosotros, porque nos hace referencia también a cómo es que los judíos ya formaban parte de esto. Y tenemos que tener un interés nosotros tan grande por esta parte. Ver que nosotros somos los que son adheridos. No son ellos los que son adheridos. Nosotros somos los que están siendo adheridos. ¿Sí? Y entonces tenemos que tener nosotros también una compasión y estar predicando el evangelio a las personas que étnicamente son judíos, que a través de su sangre forman parte de esta nación, y estar buscando que estas personas formen parte también de la nación de Dios. ¿Sí? Si es que no son creyentes, que formen parte y prediquemos de forma grande a cada una de estas personas. ¿Sí? Y entonces, regresamos a nuestro pasaje, Romanos capítulo 4, y entonces por eso también decide incorporar como la ilustración de la justificación por fe a ¿quiénes? A Abraham y a David. ¿Sí? Chequen. Y les digo, este es el tema de todo el pasaje, el hecho de que siempre ha existido esta justificación por fe. Chequen, por ejemplo, la forma en la que nos habla aquí. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿por qué es que está incorporando a Abraham y a David como los ejemplos? Y tengo al menos un par de respuestas para eso. Si nosotros nos vamos también a Mateo capítulo 1, versículo 1, no se vayan para allá, pero si nos fuésemos a Mateo capítulo 1, versículo 1, veríamos que este primer verso habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Y las dos cosas que dice aparte de eso, algo así como aquí comienza la genealogía de Jesucristo. Estoy parafraseando. Nos dice dos cosas. Hijo de David. Segunda cosa, hijo de Abraham. ¿Sí? Así como Mateo va a incorporar esta idea de Abraham y David tienen un lugar especial en esta genealogía. De la misma forma lo realiza Pablo, porque ambos hombres son de extrema importancia para toda la nación de Israel. Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Abraham es el padre de toda la nación. Abraham es aquel a quien le fue hecho este pacto, primeramente, en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 15, en Génesis capítulo 17. ¿Sí? Y David, de la misma forma, se le fue realizada una promesa especial. Y es conocido como aquel que era el cantor de Israel, aquel que era también, este rey que hacía una imagen de quién iba a ser el Mesías, y a través de cuál, de su descendencia, iban a ser el que iba a cambiar toda la situación para Israel. Entonces él es un tipo de Mesías. Él es una imagen también de esta idea de quién es Jesucristo, que nos está testificando acerca de Jesucristo. Entonces ambos, Abraham y David, son dos casos cruciales en la historia de Israel. Son dos personajes específicamente grandes dentro de la historia de Israel. Y las personas de Israel se enorgullecían en ellos. Hay unas historias dentro de, se me olvidó cómo se llama, creo que era Mishnah, que literalmente decían que Abraham es justo desde los 3 años. Él siempre obedecía la ley de Dios.
Y él, a pesar de que no tenía la ley, él supuso que es lo que iba a venir dentro de toda la ley, y él empezó a obedecerla. Y fue tan grande, y fue uno de los 7 hombres justos que hizo que llegase la gloria de Dios al tabernáculo. Entonces es bien grande la forma en la que hablaban. El único problema era que no estaban hablando en base a las escrituras. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Lo tienes? La jactancia de las obras. Chequen el versículo 2. Versículo 2. Dice el versículo 2. La jactancia de las obras. O la gloria de las obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Sí? Pero no para con Dios. Entonces nos está hablando acerca de las obras específicamente de Abraham. ¿Ok? Voy a poner una pequeña pausa, nada más para que les explique, porque eso me faltó el resto del pasaje, para que tengan una imagen del pasaje. ¿Ok? Nada más es esta idea. Chequen la división del pasaje. El versículo 1 al versículo 5 nos habla acerca de Abraham. ¿Sí? Nos habla acerca del caso de Abraham, en referencia a lo que dicen las Escrituras. El versículo 6, 7 y 8, el versículo 6 al 8, habla acerca de David, en el Salmo 32, que son palabras mismas de David, que están siendo citadas aquí. ¿Sí? ¿32? Salmo 32, sí. El versículo 9 al versículo 12 nos habla acerca de Abraham en relación a la circuncisión. La circuncisión. ¿Sí? El versículo 13 al versículo 17 nos habla acerca de Abraham en relación a la ley de Dios. ¿Sí? Y el versículo 18, y hasta terminar el capítulo de este capítulo 4, ¿sí? Nos da una exposición de cómo es entonces que se reafirma la justificación por fe en el caso de Abraham, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Y entonces lo que está haciendo Pablo es esta forma de argumentar, una forma de argumentar. Yo les establezco mi caso, yo les muestro las evidencias, yo hago una recapitulación, versículo 18 hasta el versículo 25, y doy una conclusión. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, la razón más porque quería poner ese breve paréntesis era porque tenemos que ver nosotros que teníamos que conocer esta forma de argumentar. Y la razón es que si nosotros queremos cumplir el objetivo que les estaba comentando hace rato, estarle predicando a nuestros seres para quitar la jactancia de nuestros seres, o si queremos cometer el cometido de predicarle a judíos que no conocen lo que está diciendo la Escritura de forma correcta y malinterpretan la palabra, si nosotros queremos predicarle incluso a judíos que forman parte de la iglesia o a otras personas que están formando parte de la iglesia, nosotros tenemos que saber cómo argumentar, ¿sí? Porque tú no vas y llegas con la persona y le dices nada más, eres justificado por fe y ya. No le dices nada más tu conclusión y ya, sino que tú vas y cuando tienes estas pláticas con las personas, tienes que tener realmente una plática que esté buscando de forma buena y constante llegar al objetivo que está intentando lograr. Convencer a la persona, persuadir a la persona de forma correcta, ¿sí? Con argumentos que van en verdad a estar llegando a su ser. Y aquí nos está dando Pablo un ejemplo de esto. No es como que Pablo no sabía cómo acercarse a los judíos, sino que Pablo es el modelo perfecto de la forma en la que tenemos que acercarnos nosotros. Y así como toda la palabra es como una especie de, podríamos decir, argumento acerca de Dios y cosas específicas acerca de Dios, de la misma forma tenemos que buscar imitar la forma en la que la palabra argumenta acerca de Dios. Y estar buscando ver que Dios sabe de la mejor forma cómo llegar a las personas que Él quiere llegar. ¿Sí? Entonces nos muestra una verdadera forma de acercarnos en este caso, a las personas que son judías o a las personas que se jactan en sus acciones. ¿Sí? Entonces ya vimos nosotros esta idea. Es un argumento que está formando y está creciendo. Y esta primera parte del versículo 1 al versículo 3, nada más es la primera sección de todo el argumento. Pero tenemos que conocerlo. ¿Sí? Ahora, si alguno de ustedes fuese y dijese, realmente yo no veo ningún valor en esto, yo no veo ningún valor en estar checando este argumento que no está dirigido a mí, porque es cierto, no está dirigido a nosotros, está dirigido a judíos. Tenemos que decirnos también nosotros, a nosotros mismos, ok, pero ¿en qué forma somos como los judíos?
que están vistos en este pasaje. O tenemos que decirnos también a nosotros, ok, pero ¿cuál es el interés que tú tienes en la nación que Dios escogió? ¿Cuál es el interés que tienes, por tanto, en la elección de Dios? ¿No? ¿Qué tan grande nosotros vemos? O también podemos tener otra cosa que nos ayude a nosotros a querer ver este pasaje, que es, este pasaje muestra de forma grande como una llave que va a abrirnos los ojos para observar el Antiguo Testamento de forma correcta. Y entonces, si nosotros observamos este pasaje y vemos la forma en la que este pasaje interpreta el Antiguo Testamento, vamos a tener una mejor capacidad nosotros para poder estar viendo, leyendo el Antiguo Testamento y estarnos acercando a él con mayor seguridad. Porque a veces no nos acercamos al Antiguo Testamento porque decimos, está demasiado complicado, mejor me voy al Nuevo Testamento, ¿no? Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros aprendamos a acercarnos más a esta forma de hablar de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a seguir argumentos, tenemos que nosotros aprender a leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, y esta es la forma en la que nos va a mostrar. Y tenemos que aprender nosotros a predicarles a personas. Es la forma de Dios y entonces es la forma perfecta para lograr absolutamente todas las cosas. ¿Ok? Ahora sí vamos a leer el versículo 2 otra vez. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Ok? Primeramente veamos que está hablando acerca de la carne. ¿Sí? Les había comentado, en el versículo 1 hace referencia a qué es lo que halló Abraham a través de la carne. ¿Sí? Y aquí está clarificándonos, hace referencia a las obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace referencia cuando hablamos de la carne y de las obras? Y una leve definición de esto podría significar, la carne es cualquier cosa externa que se oponga a aquello que es interno y espiritual. ¿Sí? Aquello que es interno y espiritual. La carne, en este caso, haciendo referencia a la forma en la que Pablo habla, es lo que es externo, que no es lo interno y espiritual. Podemos verlo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, de que en Filipenses 3:3, aquello que es opuesto a lo interno y espiritual. Filipenses 3:3 dice así. ¿Ok? Cuando tengan, me dicen ya. Vas. ¿Ya tienen? Tú puedes, no te preocupes. Filipenses 3:3. Es Romanos, Gálatas, no, perdón, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Ok? Sirve aprendérselos, por cierto, porque en serio que te hallas cuando son libros tan chiquitos. Entonces, Filipenses 3:3 dice así, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Chequen, espiritual, adoramos con el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Está hablando de creyentes. Dice el versículo, no poniendo la confianza en la carne. ¿Ok? Lo que significa la carne es esta idea de lo que está externo, lo que se opone a lo que es interno y espiritual. ¿Sí? Entonces vemos de forma clara, está haciéndonos referencias y está haciéndonos referencia a una confianza que se tiene en estas cosas externas. Una confianza que, que no tiene que existir. Entonces está diciéndonos aquí cuando hace referencia a la carne en el versículo 4:1 de Romanos, a estas cosas que son externas. Y entonces eso nos clarifica qué es lo que significan las obras. Las obras entonces nos está haciendo referencia a esas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza que está basado en lo externo. En lo que ponemos nuestra confianza que está basado en lo externo y no en lo interno y espiritual. ¿Sí? Y cuando dice esto, Pablo hace referencia a todas las buenas acciones que podría lograr. Si nosotros siguiésemos checando este pasaje de Filipenses, podríamos ver que Pablo dice un buen de características que podríamos decir que son estas, ¿no? Estas de la carne, estas de las obras. Podría ser circuncidado al 8º día, Pablo dice eso, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, el que era de acuerdo a la ley fariseo, el que tenía un gran celo, que era perseguidor de la iglesia, que tenía entonces una justicia que era propia, que le pertenecía a él, sus acciones, su forma de estar obrando, y entonces este hombre, Pablo,
podría estar diciendo, yo de acuerdo a la carne puedo tener esta confianza en esas cosas y atribuirme a mí mismo una justicia que no sea una justicia de parte de Dios, sino una justicia que proviene de mis obras, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses 3. Y de la misma forma podemos ver un paralelo en Romanos capítulo 4, porque está diciéndonos aquí de Abraham. Si Abraham hubiese sido justificado, si Abraham fuera justo por la forma en la que obró, por lo que decían los judíos, que era mentira, por cierto, pero lo voy a repetir, por lo que decían los judíos, de que siguió la ley desde los 3 años, por lo que decían los judíos, que era el único hombre justo dentro de toda la tierra. Si Abraham realizase eso, Abraham, por ende, dice el versículo, tendría de qué jactarse, tiene de qué jactarse. Pero la conclusión de Pablo es esto es una mentira completa. ¿Por qué? Es una mentira completa porque es imposible que alguna persona se jacte delante de Dios. Entonces la forma en que termina el versículo Pablo es esta, para poder hacer un énfasis en esta idea, pero no para con Dios. Podríamos parafrasear este versículo como diciendo, pero si Abraham fuese justo por sus obras, tiene de qué gloriarse, de qué jactarse. Pero esto es imposible para con Dios. Pero nadie puede realizar esto para con Dios. Nadie, absolutamente nadie, puede decir en su presencia de Dios, decirle, yo estoy aquí por un derecho que yo tengo y tú tienes que entregarme aquello que yo merezco. Y si nosotros dijésemos eso, nosotros estaríamos recibiendo lo peor que podría existir, porque es exactamente lo que mereceríamos cada uno de nosotros, si fuese de acuerdo a la forma en la que obramos. ¿Sí? Ok, damos un versículo para que observemos esta parte. Chequen Isaías capítulo 1, versículo 18. En este caso, Isaías 1. Una disculpa, no es ese. Denme 2 segundos. Ok, sí, aquí está. Versículo 5, versículo 15, perdón, versículo 15. Y esta es la forma en la que estaría actuando Dios para con cada uno de nosotros, ¿ok? Todo el pasaje nos habla acerca de esta forma de actuar de Dios, al ver la forma en la que estaban obrando la nación de Israel. Pero chequen el versículo 15. Dice, cuando extiendan sus manos, salud, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Así que la conclusión es, versículo 16, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Quiten las obras que están obrando ustedes, que son obras que son malas, y cesen de hacer el mal. Y versículo 17, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, y reprendan al opresor y defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. ¿No? Haciendo referencia a esta idea. Las obras que ellos estaban obrando, que si nosotros checásemos el pasaje de esta idea, lo estaban sacrificando y estaban trayendo delante de Dios y estaban obrando, podríamos decir en cierta forma, bien, todo eso, nada delante de Dios. ¿Sí? Ninguna de esas cosas estaba limpia, sino que todas estaban manchadas con sangre porque estaban realizando las obras desde un corazón perverso que no amaba a Dios. ¿Sí? Entonces llegamos a nuestro tercer punto. ¿Ok? Nada más para que veamos la unión. En el segundo punto, hace esa corrección. Entonces dice, así no puede suceder, no se pueden jactar ustedes. ¿Sí? Porque ustedes están agarrando a Abraham y están diciendo, ok, yo voy a elevar esto. Más bien lo que deberíamos hacer nosotros es elevar aquello que es verdaderamente grande. Entonces el capítulo 4, versículo 3, cambia del pensamiento que los judíos tenían acerca de Abraham al pensamiento que ellos tienen que tener acerca de la palabra de Dios. ¿Sí? Chequen el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí? Vean el paralelo. Versículo 1. ¿Qué diremos acerca de Abraham? Versículo 3. ¿Qué dice la Escritura acerca de Abraham? ¿Sí? Estamos viendo esta idea.
No importa la cosa que digamos nosotros de Abraham, y lo que estamos diciendo es una mentira completa. Pero tenemos que hablar acerca de lo que en verdad dice la Escritura para poder observar cómo es que en verdad Dios observa las cosas y cuál es la conclusión que Dios tiene acerca de esto. Entonces, ¿qué dice? Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces nos habla acerca de lo que dice la Escritura, y lo que dice la Escritura es que Abraham creyó, y el creer le fue contado por justicia. ¿Sí? No es acerca de lo que obtuvo él a través de la carne, sino es acerca de lo que realizó Dios y el creer de Abraham. Eso está citando Génesis 15:6, cuando está diciendo esta idea. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No vamos a ir ahí, pero digo, vale la pena que conozcan eso. Está hablando acerca de Génesis 15:6, ¿sí? Y es la primera vez en toda la palabra que se habla acerca de la justificación por fe. Cuando está haciendo referencia a esto, está hablándonos acerca de la creencia de Abraham. ¿Ok? Y nos vamos a terminar nada más con dos preguntas. Primeramente, una pregunta. ¿Qué es lo que creyó? ¿Qué es el creer? Perdón. ¿Qué es el creer de Abraham? ¿Qué es el creer? Segunda pregunta. ¿Qué significa le fue contado? Entonces, ¿qué significa creer? ¿Y qué significa le fue contado? ¿Ok? Le fue contado. O creo que sí dice así sus traducciones. Versículo 3. ¿Sí? Más. O sea, ¿qué es el creer? ¿Y qué significa? Le fue contado. ¿Qué significa creer? Uy, aquí vamos a poner unos rudos. A ver si me sale. ¿Qué significa creer? No me respondan, ¿no? Pero quiero que piensen un buen en esta parte. ¿Qué significa que ustedes crean? Hay personas que dirían, lo que significa que Abraham creyó es que Abraham fue un hombre de Dios, que Abraham fue un hombre que temía a Dios, y entonces que Abraham fue un hombre piadoso, que Abraham se deleitaba en obedecer a Dios y en todas las cosas que Abraham decía. Entonces hay personas que dicen que si un hombre toma en serio y mira de forma correcta a Dios y se complace en Dios, va a vivir de forma correcta y va a haber una vida que sea buena y que entonces no va a tener nada el que temer, ¿sí? Sino que esta es la forma en la cual se ve que esta persona cree. ¿Ok? Ahora piensen ustedes en su cabeza si eso es lo que significa creer. ¿Sí? Ahorita voy a dar la respuesta, pero piensen en su cabeza. ¿Eso significa creer? Ok. Segunda cosa que podríamos pensar que dice este creer. Podríamos pensar que este creer significa... de nosotros, es que me estoy saltando cosas porque ya me acabé mi tiempo. Ok, sí. Este creer significa, podríamos decir nosotros, significa que en alguna ocasión la posición de los hombres era seguir la ley, ¿sí? Pero en algún momento esa posición cambia y cada uno de nosotros ya no tiene que seguir la ley, sino que todo lo que tiene que realizar es creer, ¿sí? Lo que tiene que realizar ese hombre, aquel que cree, es que tiene que dejar de ver sus obras y estar diciendo, yo creo en Dios, y no importan más sus obras. Lo único que importa es el hecho de que ya está siendo salvado. ¿Ok? Y esa es otra pregunta. ¿Eso es lo que significa creer? Es pregunta. ¿Ok? ¿Ustedes qué dirían? Porque muy sinceramente, ahí me agarró muy grandemente esta parte. Lo que significa creer en estos dos ejemplos que yo di, no está del todo mal, ¿eh? O sea, tiene sus porcentajes que están bien y todo. El único problema de las dos definiciones que ahorita di de creer es que si notaron, en ningún momento mencioné a Dios. En ningún momento fue la acción de Dios, es a lo que me refiero, ¿sí? Mencioné la creencia del hombre, pero nunca mencioné la acción de Dios. Entonces, la diferencia entre la forma en la que este versículo observa el creer y la forma en la que yo lo dije, el que cree
en Dios y se toma en serio su vida y cambia su vida y está obrando de forma correcta, o el que dice, yo ya tengo que dejar a un lado mis obras y solamente tengo que creer y esta es la acción que yo tengo que realizar. Ambas son cosas que están sucediendo como una acción que pertenecen a esa persona y no están sucediendo como una acción que está sucediendo en Dios. Entonces, lo que estoy queriendo decir con eso, ya sé que puede ser confuso, pero es esta idea. Creer no es una acción activa. ¿Sí? Creer es la acción de Dios que realiza promesas. Y entonces creer es ver la obra de Dios, ver el actuar de Dios. ¿Sí? Y decir eso es verdadero. Y entregar absolutamente todo al actuar de Dios. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos eso? Lo vemos porque la forma en la que habla el Nuevo Testamento acerca de Abraham es que dice, Abraham, cuando él creyó, lo que estaba sucediendo en su corazón es que estaba viendo a Cristo y estaba viendo el actuar de Cristo en la cruz de su simiente. Estaba viendo él la promesa de Dios siendo cumplida por Dios, ¿sí? Y él estaba diciendo, ok, tú eres el Dios verdadero y tú vas a obrar todo esto. Entonces yo me entrego a ti. ¿Sí? Chequen Juan capítulo 8, versículo 56. Y terminamos con ese. Juan capítulo 8, versículo 56. Voy a dar una última connotación de creer para que podamos entender un poquito más esto. 8:56 dice, 8:56, está hablando Jesucristo, un testimonio de Jesucristo acerca de Abraham. ¿Ok? Dice el versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó, estuvo lleno de gozo, esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces, ¿qué está significando ahí? Está significando que Jesucristo conoce lo que sucedió en el corazón de Abraham cuando Abraham creyó. Y la forma en la que lo coloca Jesucristo es, Jesucristo dice, Abraham, lo que sucedió en el momento en el cual Dios le dio la promesa, vas a tener una gran nación que va a bendecir a todas las naciones a través de tu simiente. ¿Sí? Lo que vio Abraham en esas palabras fue la simiente que estaba siendo prometida, que era Jesucristo. Y lo que sucedió en el corazón de Abraham a través de todas esas palabras es que él tuvo un gozo tremendo dentro de su ser. ¿Sí? No por la forma en la que él iba a obrar, sino por la forma en la que Dios estaba obrando. Entonces, la cosa que me gustaría agregarle al creer que ustedes tienen en sus corazones el día de hoy es el hecho de que nosotros como cristianos, al creer, nos regocijamos. Estamos llenos nosotros de gozo acerca de lo que Dios obra. ¿Sí? Creer, entonces, implica esta idea. Dios promete, Dios obra, nosotros decimos, tú eres el Dios que realiza todas las obras y nos regocijamos en nuestro ser. Y estando llenos de gozos nosotros, entonces tenemos una tremenda confianza en Dios, que Dios dice, eso es justicia. Porque lo que tú estás realizando, Abraham, es que al regocijarte en mi actuar, tú estabas recibiendo mi actuar. De la misma forma, hoy en día, cristianos, al regocijarnos en el actuar de Cristo en la cruz, nosotros decimos, eso es algo que tiene que ser recibido. Y abrazamos la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo entonces se convierte en eso que transforma nuestro ser y nos hace nacer otra vez. Porque nos regocijamos en ello, estamos diciendo, yo apruebo lo que tú estás diciendo, Dios, que estás realizando. ¿Sí? Y entonces Dios va y toma eso y dice, entonces, esta cruz, esta obra que yo estoy realizando, tú la estás recibiendo. Esta cruz, esta obra que yo estoy realizando, está sucediendo en tu corazón. Eres una persona que es justa por el actuar de la cruz. ¿Sí? Mi segunda pregunta, y con esa terminamos. No puedo creer que pensé que iba a darme tiempo de ver estos 3 versículos. Segunda pregunta, pues la segunda pregunta, ¿qué significa que sea contado? Y eso nos profundiza. Que sea contado significa de forma breve
es imputado. Imputado. ¿Sí? ¿Qué significa imputado? Es un término que nos hace referencia a algo legal. Les voy a dar un par de ejemplos. Es algo que se le coloca a la cuenta de alguien más cuando no le pertenece a esa persona. Imputado. Se le coloca a la cuenta de alguien más cuando no le pertenece a esa persona. Entonces podemos pensar nosotros, por ejemplo, en el apóstol Pablo y la forma en la que habla acerca de Filemón. Y Pablo dice acerca de Filemón que era, que le habla a Filemón, perdón, y le dice acerca de otra persona que está con él en la cárcel, que se llama Onésimo, le dice, si alguna vez él te debió algo, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Yo, Pablo, voy a pagar aquello que Onésimo te debe a ti, Filemón. ¿Sí? Entonces ahí se le puso algo a la cuenta de Pablo, se le contó algo a la cuenta de Pablo que no le pertenecía a él. Pablo agarra lo que tenía que pagar Onésimo, lo toma en su cuenta y Pablo lo paga. ¿Ok? Eso es algo más o menos como lo que sucedió con Cristo. Es una imagen de la forma en la que sucedió con Cristo. Cristo agarra y toma todas nuestras deudas y las abraza, y entonces Él las paga. ¿Sí? Entre comillas, se les ha imputado nuestras deudas a Cristo. ¿Sí? Pero ahora eso no es lo que sucede con nosotros. Con nosotros sucede lo contrario. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Aquello que no nos pertenecía a nosotros porque somos injustos, que es aquello que le pertenecía a Cristo, se nos coloca a nosotros, se nos imputa a nosotros. Y entonces eso que es algo que es falso para nosotros, se vuelve algo que es real, porque se coloca dentro de nuestras cuentas. Ustedes, tú y yo, somos justos. Se limpia cualquier cosa que debíamos, se limpia cualquier culpa y se agrega solamente justicia a cada una de nuestras cuentas. ¿Sí? No significa que seamos hechos justos en ese momento, no cambia nuestro ser en ese momento. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5. Pero aquí lo que significa es el primer paso de la salvación. Las personas son vistas como justas. Y así como Abraham entendió esto, que ese era el camino que tenía que tomar, Dios obrando en él y poniéndole sobre él algo que no le pertenecía a él. ¿Sí? Él nada más diciendo esto es algo correcto. ¿Sí? Así también cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que nosotros alabamos a Dios por las obras que Él realiza y no ponemos ninguna confianza en la carne, en las cosas que realizamos nosotros, sino que ponemos una confianza entera en las cosas que realiza Dios. ¿Sí? Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Sí. Vas. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hemos visto el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que no viene de nosotros, Señor, que no debemos de jactarnos nosotros en que si quizás nosotros hicimos algo para merecer esta justicia que tú nos has regalado. Y Señor, te queremos pedir, Padre, que si en algún momento hemos pensado que merecemos esto o que hicimos algo que nos hiciera ganar esto, Señor, te pedimos perdón, Padre, te pedimos que cambies ese sentimiento, ese pensamiento de nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a saber que todo viene de ti, Señor, que esta justicia proviene de ti. Gracias, Padre, por este estudio, gracias porque nos permites ver este maravilloso libro, Señor. Permítenos seguir aprendiendo, Padre, permítenos seguir teniendo este maestro que nos enseña. Gracias por su vida, gracias por la vida de todos los que estamos aquí presencialmente, de los que están por Zoom, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.